Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es En Contexto. Hoy vamos a analizar la guerra comercial emprendida por Estados Unidos. Este miércoles 2 de abril, el presidente Donald Trump proclamó el Día de la Independencia Económica de los Estados Unidos, dando inicio a una política arancelaria que afectará incluso a importantes aliados de su país. Por otra parte, analizaremos el tema del crimen organizado en la región. Veremos el impacto que la violencia generada por grupos como el Tren de Aragua vienen teniendo a nivel regional. Y por último, analizaremos la sentencia en contra de Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, partido antes llamado Frente Nacional. Una sentencia que en caso de ser ratificada reconfiguraría el escenario político francés. Bueno, empecemos con el tema del crimen organizado en la región. De acuerdo con un informe de Inside Crime, fundación dedicada a estudiar los peligros y los elementos que afectan la seguridad a nivel regional, tenemos que América Latina y el Caribe continúan siendo uno de los principales epicentros globales de violencia. Para analizar este tema nos acompaña Maybord Petit, investigadora, escritora y politóloga especializada en crimen organizado. Maybord, gracias por acompañarnos. Un placer, Óscar, estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Bueno, si bien en América Latina siempre ha existido violencia y problemas debido a factores como el terrorismo, las pandillas y el narcotráfico, actualmente se percibe una sensación de aumento de la criminalidad y incremento de las actividades de organizaciones como, por ejemplo, el Tren de Aragua. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A qué se debe este aumento de la criminalidad a nivel regional? Hay un punto clave que hay que entender en todo esto. Me has preguntado por el Tren de Aragua y una de las organizaciones que tal vez puede compararse con este nuevo fenómeno del crimen podría ser las maras salvatruchas de El Salvador. Pero esto lleva a un elemento más grave que se ha determinado a través de una serie de informes y de investigaciones que se han hecho tanto en Estados Unidos como en Chile y otros países, y que coordinados pues se entiende cuál es el verdadero panorama. Los grupos como el Tren de Aragua tienen tres elementos claves que quisiera destacar. Número uno, son criminales que surgieron en las cárceles, tales como también pasó una experiencia en Brasil, y estos grupos en el proceso que se fueron desarrollando lograron vincularse con agentes del régimen venezolano. Luego el régimen, ante las presiones que había desde el punto de vista interno y externo, decidió cerrar la cárcel de Tocorón, donde hacían vida estos criminales que tienen una historia bastante larga en Venezuela. Cuando se produjo el gran número de personas que salieron de Venezuela, y salieron porque estaban en buena medida huyendo del régimen o por las condiciones económicas en las que se encontraba el país. Allí se vio la importancia, y esto lo han utilizado otros regímenes de la región, como Cuba, por ejemplo, de infiltrar operadores de esta banda para ir a varios países a través de los grupos humanos que estaban huyendo de Venezuela. Así, los migrantes que llegaron a Chile tenían insertos algunos de estos individuos que posteriormente hicieron de las suyas en Chile, a tal grado que llegaron incluso a eliminar, de acuerdo a la misma Fiscalía de Chile, a uno de los opositores, el militar Ronald Ojeda. Pasaron por Perú y allí crearon una estructura para delinquir, para robar y también para desestabilizar, porque este es uno de los puntos que los diferencia, por ejemplo, de las maras salvatruchas. Igualmente entraron a los Estados Unidos. Actualmente se estudia y se señala que hay en 22 estados de los Estados Unidos la presencia del Tren de Aragua, con una gran variedad. Es como una especie de gran mercado de crimen. Van desde la extorsión, desde la explotación sexual, tráfico de inmigrantes. Ellos forman parte de las grandes bandas de coyotes que anteriormente estaban encabezadas por mexicanos y centroamericanos. Hoy en día el Tren de Aragua tiene su grupo, es decir, son poderosos en la frontera
sur y norte de los Estados Unidos. También se dedican a la ciberdelincuencia, la minería ilegal, tráfico de drogas, etcétera. En Estados Unidos, adicionalmente a todos estos delitos que te he señalado, hay uno que es peor porque se han dedicado a matar a ciudadanos norteamericanos. Se han dedicado a buscar en conjunto con otros países aliados al régimen venezolano la colección de data de las personas que están en Estados Unidos y que son objetivos del régimen. Militares, periodistas, analistas, toda la gente que ha sido perseguida por el régimen. Esto ocurre más o menos como pasa con los de la diáspora iraní o los de la diáspora es muy amplia, China. Se utilizan estos mismos mecanismos y ya se ha identificado como miembros del Tren de Aragua empiezan a introducirse en lo que es la recolección de data de venezolanos o de agentes o targets que tenga el régimen para operar. Igualmente han hecho trabajos que nunca antes había hecho, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, tomar edificios, por ejemplo, y tratar de extorsionar a cada una de las personas que viven en esos edificios. Los hay en los mercados, en las pequeñas tiendas, bodegas, etcétera. En la ciudad de Nueva York, que es donde yo vivo, opera de esta manera. Y ha sido muy difícil en un principio porque el Tren de Aragua no tiene una membresía, es decir, los miembros no se van a identificar, así como ustedes pueden buscar a un miembro del cartel de Sinaloa y no lleva una camiseta que dice yo soy del cartel de Sinaloa. Y ha sido un trabajo, un reto importantísimo que han acometido algunas de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que empezaron a identificar a los criminales y posteriormente las estructuras de cómo se movían a tales extremos que hay un reporte que señala que el Tren de Aragua es tal vez una de las grandes agrupaciones que posteriormente pasó a ser agrupación terrorista y luego subió de categoría, pero que opera de una manera que aquí mismo en Estados Unidos no se habían enterado que podían operar así. Operan desde el relieve, pero también desde los suburbios. Y hay puntos específicos, te digo que hay 22 estados donde están presentes y hay lugares como la ciudad de Nueva York, como Aurora, en Colorado y muchos otros puntos en los que ellos tienen presencia porque utilizan también otro mecanismo que sí se usó por parte del régimen de Cuba y también por el régimen iraní. Llegan a donde están los venezolanos, llegan con los grupos de venezolanos que huyen del régimen, se disfrazan de muchas veces de opositores, pero empiezan a trabajar como hormiguitas en estructuras de células disipadas. No necesariamente trabajan para que la gente los vea en conjunto, sino que trabaja cada quien en su elemento. La gran discusión que se está dando y que creo que debe asumirse es que hay sobre el tema del Tren de Aragua doble narrativa. El régimen ha decidido, uno, utilizar todo el aparato de propaganda para informarle al planeta e imponer el relato de que el Tren de Aragua no existe y que ellos lo volvieron polvo cósmico desde que el régimen prácticamente cerró la cárcel de Tocorón, que parecía un hotel 5 estrellas más que una prisión. Y allí, inmediatamente, cuando se empieza a conocer las actividades del Tren de Aragua en Chile, en Perú, en Colombia, etcétera, el régimen trata de bajarle la velocidad porque sabía que iban a descubrirse las vinculaciones que tiene con el régimen. A posteriori, cuando realmente explota en Estados Unidos la presencia del Tren de Aragua, el régimen impuso una nueva narrativa que señala que el Tren de Aragua o los que quedaron, las cabecillas que quedaron, se fueron a trabajar para la oposición y para unos líderes de Colombia como el expresidente Iván Duque o el presidente Uribe. Maybord, Obviamente, estos son relatos que tratan de, permíteme para que termine la idea, tratan de borrar desde el punto de vista mediático lo que es la realidad, y es que el Tren de Aragua tiene vínculos con el régimen, opera en función del régimen y envía mucho dinero de estos crímenes que comete al régimen en Caracas. ahora, más allá de la muerte, por ejemplo, de un disidente
de un disidente en Chile, un ex militar, por parte de miembros del Tren de Aragua. ¿Qué factores evidencian los vínculos que mencionas? Hay varios factores, de acuerdo al informe que yo considero que es el más claro al respecto, que inicialmente lo hizo el Centro para una Sociedad Libre y Segura y que posteriormente se materializó en varias presentaciones que se hicieron ante el Congreso de los Estados Unidos. Establece que es una estructura, te digo, es celular disipada, es decir, que no operan con presencia directa ellos físicos mostrándose, pero sí operan en una serie de acciones en un mapa de delitos que se cometen en conjunto y se han identificado como un grupo de criminales opera de una manera reiterada en diferentes lugares desde el punto de vista geográfico. Por ejemplo, aquí hay un grupo que es muy importante, fueron los primeros tal vez que se agarraron por parte de la autoridad y fueron llevados a corte, donde cada uno establecía primero la misma narrativa, segundo el mismo mecanismo y modus operandi, y luego algunos de estos individuos que fueron arrestados confesaron y de allí se empezó a tener el testimonio. Hubo otros que fueron arrestados en Texas que también tenían las mismas características y confesaron ante la autoridad en calidad pues de cooperantes cómo era que se estaba operando y cómo estaba vinculado ese grupo al régimen venezolano. Posteriormente la investigación se fue incrementando en la misma medida en que aparecían por varios lugares con el mismo modus operandi, repito, y con el mismo comportamiento. Hubo un elemento que jugó en el marco de la polémica y que ha sido aprovechado no solamente por el régimen de Nicolás Maduro, sino por medios o ONGs que tienen un discurso y una política diferente a la que en estos momentos está en la Casa Blanca y han dicho, por ejemplo, lo deportaron a El Salvador porque tenía una estrella o porque tenía un X tatuaje. Y eso, en el fondo, cuando tú revisas la información, no tiene nada que ver lo del tatuaje. Hay un grupo de puntos donde se desarrolla la investigación sobre estos individuos, los mecanismos, repito, conductuales, los mecanismos de cómo han ejecutado sus crímenes, y hay una concordancia directa con lo que ya se ha logrado por parte de los que en estos momentos son testigos del gobierno, pero que fueron criminales de esta organización, que fueron arrestados y que han venido también alimentando todo lo que ha sido el proceso de entender qué es el Tren de Aragua y por qué había que, uno, sacarlo, cortarlo de cabeza a través de dos sistemas diferentes. Uno fue la designación por parte de la antigua administración de Estados Unidos como una organización criminal y poner sobre la cabeza de los principales cabecillas un premio, es decir, un monto Una recompensa. determinado, los 5 millones de dólares, y hay otros 10 millones de dólares. Cuando se hace esa designación, por supuesto, llega más información a las autoridades que estaban revisando este tipo de organización. Cuando hay un cambio en la Casa Blanca y llega el actual presidente Trump, ese caso ya había avanzado abiertamente en muchas de las agencias que estaban dedicadas a este tema y se le presenta un proyecto en el que se dice hay que tumbar a esta gente y hay que cortarlos de cabeza, y por eso se hizo una segunda tanda que fue la designación como organización terrorista. Y posteriormente, en vista de las circunstancias y de varios acuerdos y discusiones que se habían tenido, por ejemplo, con México, que es uno de los países donde, pues sin quererlo, porque obviamente el gobierno no estaría de acuerdo con ello, ha sido, pues desde el punto de vista territorial, el mecanismo donde se han operado estos individuos, al igual que Panamá, por ejemplo, porque una buena parte de ellos hacía negocio en lo que es el tapón del Darién y toda el área que vincula la frontera colombo-venezolana, porque es por allí que salían los grandes grupos humanos que venían hacia los Estados Unidos, y estos individuos coordinaban esos grupos que aquí lo llaman coyotes y buscaban a las presas, es decir, a las personas para traerlas en todo ese proceso.
Hay muchas personas, repito, que han dado su testimonio de cómo fueron abusados, cómo traían niños de manera, por supuesto, ilegal. No solamente que representan grupos criminales como el Tren de Aragua, sino el propio régimen venezolano, que además de generar inestabilidad en la región al promover abiertamente alternativas políticas similares a las que existen en ese país, en Venezuela, además promueve y expande a grupos o apoya a organizaciones criminales que erosionan las instituciones en los países vecinos y incrementan pues la actividad criminal. Bueno, nos ha acompañado Maybord Petit, escritora, politóloga e investigadora especializada en crimen organizado. Maybord, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Un placer estar con ustedes y estamos a la orden porque creo que esto, como tú bien lo dices, es una amenaza a la seguridad del hemisferio. Son instrumentos para destruir los sistemas y que están enmarcados dentro de lo que es la creación de una amplia gama de delitos nuevos y de delitos ya conocidos. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el paquete de aranceles anunciado por Donald Trump. Seguimos en Contexto. Ahora vamos a analizar el paquete de aranceles anunciado por Donald Trump. Este miércoles 2 de abril, el presidente estadounidense proclamó el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos. Para analizar este tema nos acompañan Werner Schuller, economista y analista político, y Alberto Medina, periodista y analista político. Werner, Alberto, gracias por acompañarnos. Gracias. Encantado. Bueno, un placer. Donald Trump o la administración Trump hablan de aranceles recíprocos. Werner, ¿cuál es el objetivo detrás de estas medidas? ¿Consideras que es una forma de presión a los demás países del globo para reducir las barreras en contra de los productos estadounidenses? A ver, yo pienso que no tiene una sola motivación todo este procedimiento que la administración Trump está ejecutando. Que dicho sea de paso, subrayo y pongo en negrita, ¿no? Está ejecutando. Porque durante mucho tiempo, al comienzo, algunos decían que era más una posición, más un blofeo en una negociación. Y pues, claro que tiene un componente, y esa es la primera parte de mi visión, de mi análisis. Hay un factor de negociación, hay un factor de ejercitar la fuerza que tiene la potencia más grande del mundo, el mercado más grande del mundo, pero también tiene que ver un factor financiero, digamos, claro, ¿no? Es lo que necesita Estados Unidos es corregir muy pronto el exceso de déficit fiscal. Y por otro lado, tiene que generar recursos para poder cubrir lo que tiene que enfrentar hacia adelante, porque la política de crecimiento que se están planteando en los Estados Unidos, que está planteando la administración la administración Trump, va a tener que corregir una serie de elementos que se hicieron mal o que se hicieron en dirección incorrecta en la administración Biden. Y por otro lado, lo que pretenden también es mi opinión, tratar de equilibrar las relaciones de esta, que es la economía más grande del mundo, con los otros países, ¿no? No es una situación, y esto creo no lo tiene claro todo el mundo, no se está partiendo de una situación de competencia perfecta, de libres aranceles. Pareciera por algunos medios y opiniones de algunos, que ni China tuviera aranceles, ni la Unión Europea tuviera aranceles, ni que los otros países tuvieran aranceles en relación a los Estados Unidos y a otros países. Entonces, creo que hay una múltiple expectativa o una múltiple motivación en relación a la política arancelaria y lo que está planteando la administración Trump. Ahora, Alberto, ¿en base a qué criterios se han establecido estos aranceles? ¿Cómo se ha hecho el cálculo según cada país? Yo creo que, complementando con lo que dice Werner, me parece muy interesante.
creo que tiene esto que ver más que con lo económico, con relaciones geopolíticas por un lado, también con una cuestión electoral puertas adentro de Estados Unidos, ¿no? La sensación de que hay un sector importante de votantes que lo pusieron en la Casa Blanca a Donald Trump en este periodo, que consideran que están compitiendo en condiciones desiguales con el mundo y que la industria local americana ha sido, digamos, desplazada por esta suerte de invasión. Después podemos ponerle connotaciones ideológicas a esto, ¿no? Pero creo que también hay una respuesta a un electorado que me parece que no habría que omitir en el análisis porque también forma parte de la visión. Ahora, yendo a tu pregunta, me parece que bien se decía, acá no arrancamos de cero, acá no arrancamos con aranceles inexistentes, arrancamos con un esquema arancelario hiperdiscrecional que se ha ido deformando con el paso de los años y que ha sido la respuesta a negociaciones políticas, geopolíticas, continentales, de oportunismo inclusive hasta bélico, que ha ido de alguna forma malversando según intereses inclusive sectoriales americanos en una dirección o en otra, y patear el tablero significa de alguna forma intentar poner todo en cero para rearrancar la conversación. Con lo cual, también me parece importante decirlo que, así como coincido que la política esta se está ejecutando, también digo, esta no es la foto final. Esta es una foto transitoria de un proceso que Trump se compromete a sostener a lo largo de su gestión, en términos conceptuales, pero que también en el mismo día que habilitó este sistema y lo anunció públicamente, dijo, a partir de ahora habrá que ver qué hace cada uno, digamos, ¿no? Y dejó abierta la puerta, por supuesto, a posturas más radicalizadas como la de China, que van de alguna manera en la misma dirección que Estados Unidos, a devolverle el golpe por golpe, o también ver qué pasa con posiciones como la de Australia, o posiblemente Argentina, que vayan en la dirección opuesta, que es decir, bueno, ok, bajemos todos los aranceles. Nosotros bajamos, ustedes bajan, y vayamos a un modelo, digamos, de menos aranceles, no de más aranceles. Pero es un inicio de conversación, y creo que a partir de ahí veremos cómo se mueve el mundo, y en todo caso, a mi juicio, lo peligroso de todo esto es la volatilidad de la toma de decisiones en el corto plazo. Ejemplo, una embarcación sale de cualquier país del mundo en este momento con destino a Estados Unidos, y salió con una regla y va a llegar con otra regla. Y probablemente en el siguiente envío, que ya esté pactado, se encuentre con una tercera regla diferente. Y eso probablemente genera un montón de rispideces que por supuesto ya se traducen hoy en los mercados internacionales, en las bolsas, en las turbulencias locales e internacionales. Digo, ese costado tampoco hay que dejar de verlo, porque me parece que en algún punto, y después lo podemos analizar con más profundidad, estamos jugando con fuego, ¿no? Ahora, Werner, como bien señalas, para algunos pareciera que antes no existían barreras ni aranceles, ¿no? Y que de pronto Estados Unidos los está aplicando, cuando en realidad, efectivamente, en cierta medida, está buscándose pues, esta idea de los aranceles recíprocos, que muchos sectores vienen discutiendo, tanto de izquierda como de derecha. Ahora bien, ¿te sorprende que se hayan impuesto estos aranceles a aliados importantes como Israel, Japón y Corea del Sur? La verdad, no, porque creo que allí se están confundiendo dos cosas, ¿ok? No tenemos que olvidarnos nunca que la administración Trump es la administración Trump de los Estados Unidos, para comenzar, porque otra vez, yo escucho muchas opiniones y comentarios preocupados por lo que pueda pasar en Europa, lo que pueda pasar en China, lo que pueda pasar en América Latina, etcétera, en todas partes del mundo, como si ese problema lo tuviera que resolver la administración Trump. Y en estricto, ¿no? La administración Trump trabaja para los Estados Unidos, no trabaja para el resto del mundo, más allá de la responsabilidad que tiene la economía dominante, el país hegemónico en el planeta. ¿Ya? Pero por otro lado, cada país ha ido estructurando y visualizando cómo tener una ventaja determinada y ha ido utilizando a lo largo del tiempo, bien lo decía Alberto, a lo largo del tiempo ha ido distorsionándose, para utilizar un término pobre, digamos, en realidad, distorsionando las relaciones. Y no es solamente un tema arancelario.
cuando hablamos de aranceles tenemos que entender esto como barreras comerciales, ¿correcto? Por ejemplo, inducir devaluación en un país es abaratar sus exportaciones, ¿ok? Eso es competencia desleal. Porque si la devaluación es producto de un proceso monetario en una economía libre, etcétera, está jugando las reglas del juego y todo tiende al final al equilibrio. Pero si tú induces un proceso devaluatorio, estás empezando a jugarle un poco sucio al mercado. Por otro lado, si tú tienes, como por ejemplo ocurre en China, que tú tienes niveles salariales escondidos, ¿no? Que te genera algo así, es más complejo que esto, es una especie de dumping en función a tener salarios menores que lo que tendría un país abierto y libre, también genera barreras arancelarias y distorsiones en el mercado. Entonces, lo que yo pienso es que lo que se está buscando es tratar de normalizar. Esto visto desde el punto de vista puramente económico y desde el punto de vista puramente comercial. Los Estados Unidos, si ustedes han visto la lista, yo no he entrado al cálculo de cómo se ha hecho realmente y cómo se han construido estos números, pero sumamos por un momento que los números estos y los desbalances en porcentajes que han mostrado en el cuadro Donald Trump y que ya son conocidos por todo el mundo, son reales, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que en todos los casos Estados Unidos tiene una barrera o tiene un muro, digamos, menor que lo que tienen los otros países. Y comenzando con la Unión Europea y por supuesto China. Por lo tanto, sí existe un desbalance. No están inventando una situación y es una realidad. Ahora, lo que ocurre es que estos movimientos tampoco se pueden analizar de forma aislada, Oscar. La economía es mucho más compleja que decir vamos a subir los aranceles y va a haber inflación o no va a haber inflación. Hay toda una serie de variables, que son muchísimas variables, que influyen en el comportamiento de la economía. Yo lo que pienso es que cada país tiene que analizar y va a tener que analizar y lo tiene que hacer rápido, más allá de una posición política de afinidad o no, lo ha comentado Alberto muy bien, pero además de qué ventajas tiene y qué desventajas, qué tan expuesto está o no. Y tendrá que ir aplicando situaciones de normalización en su economía o ajustes. Pero yo decía variables, ¿no? Y quiero explicarme rápidamente. No puede esto aislarse de lo que está ocurriendo con el precio del petróleo. Si pensamos en que los aranceles van a generar inflación, teóricamente, y si tú lo ves, ceteris paribus se dice, quiere decir que todas las otras variables se quedan constantes, obviamente vas a generar un salto en los precios, ¿ok? Pero si vemos que hay impuestos que se supone que se van a reducir, procedimientos administrativos que van a hacer más eficiente y más eficaz la gestión de las empresas en los Estados Unidos, y además de eso, ya decía, el precio del petróleo viene disminuyendo de manera significativa. Habrá que analizar esa ecuación completa, primero, para ver cómo va. Y segundo, como dije, cada país, cada economía va a tener que encontrar algo que coincido completamente. Esto está en proceso, no ha terminado, porque es una combinación de los factores que hemos venido discutiendo, desde los políticos, los hegemónicos, hasta los financieros puros. Tendrá que haber todo un mecanismo de ajuste por el otro lado. No hay que olvidarnos, no es un país mediano el que está tomando estas medidas, es la economía más grande del mundo. Y voy a terminar con esto. Si hay una recesión en los Estados Unidos, los primeros afectados van a ser los chinos, ¿no? Entonces, para más o menos entender cuán integrado está el mundo. Entonces, creo que hay mucho comentario y hay muchas conclusiones que se están sacando, que en muchos casos responden a intereses particulares que no tienen nada que ver con lo que va a venir ocurriendo, y hablo de fundamentalmente políticos, ¿no? Porque cada país tiene una situación distinta y están tratando de llevar agua a su molino, como se dice coloquialmente. Bueno, Alberto, Werner, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la reacción de los países afectados por estas medidas. Seguimos en contexto analizando el paquete de aranceles decretado por Donald Trump.
acompañados por Alberto Medina, periodista y analista político, y Werner Schuller, economista y analista político. Alberto, hay una reacción evidente, esperable, por parte de los países afectados por estas medidas. Con respecto a los países de la Unión Europea, han señalado que van a responder a los aranceles de Donald Trump. ¿Consideras que países como el Reino Unido y Alemania podrían sostener, digamos, una guerra económica con Estados Unidos? A ver, desde el punto de vista pragmático, sí, y a priori las declaraciones públicas van en esa dirección, ¿no? Es paradigmático porque si hay un continente que trabaja fuertemente sus barreras arancelarias, no solamente los aranceles, sino también sus barreras pararancelarias, es Europa, nada más y nada menos, digo, ¿no? Diríamos en mi país, el muerto se asusta del degollado. Es un continente que ha hecho una cultura de las barreras arancelarias y ahora parece espantado frente a algo que lo deja fuera de juego o lo descalza de su posición original. Yo imagino, de nuevo, que esta es una conversación en la que, por supuesto, habrá amenazas y después me parece que vamos todos en la misma dirección a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con el uno a uno, ¿no? Es decir, producto por producto, rubro por rubro, segmento por segmento. No se trata justamente de una negociación lineal ni básica, sino mucho más compleja y con un entramado mucho más difícil de resolver. Por eso lo veo a como el inicio, o el capítulo 1, o el capítulo 2, si quieren, porque ya hubo un primer capítulo, de una película bastante más larga, pero sí también de un cambio de reglas de juego en cuanto a la conversación, que no va a involucrar solamente aranceles, sino que va a involucrar otros diálogos que van en paralelo, ¿no? Que tienen que ver con otras problemáticas que el mundo atraviesa, particularmente Estados Unidos. Yo creo que es muy pronto para opinar, Óscar, sobre esta cuestión. Me parece que todavía hay que dejar correr un poco el tiempo, el agua debajo del puente, para tener alguna conclusión más clara. Creo que hay primeras reacciones, pero las primeras reacciones no van a ser las reacciones finales y vamos a ver matices, vamos a ver como distintas pinceladas de esta conversación. Habrá que ver qué países son más astutos y no quiero ser prejuicioso, pero no me parece que Europa sea la más ágil para esta conversación. Suele ser en este tipo de cuestiones más obstinada, más estructurada, y esta es una jugada, hay que decirlo con todas las letras, muy atrevida, muy osada, muy audaz, y hay que ver si los europeos tienen en ese sentido la dinámica y la facilidad para adaptarse a semejante cambio de regla de juego cuando están acostumbrados a otra lógica, ¿no? Ahora, Werner, para terminar, ¿cómo interpretas la reacción negativa de distintos sectores ante los aranceles anunciados por Donald Trump? Tanto sectores liberales, generalmente en contra de este tipo de medidas, como sectores de izquierda radical, para los cuales de pronto ahora el libre mercado sí es positivo. Bueno, definitivamente yo comentaba que hay intereses subalternos en todo este proceso, como ha sido toda la historia política desde que el actor, como lo llaman Trump, apareció en el espectro político, ¿no? Esto pasaba también en el primer gobierno de Trump. Veías, como tú bien comentas, a los de izquierda con posiciones de derecha, a los de derecha con posiciones de izquierda, a los liberales, conservadores, una especie de ensalada. Lo que se tiene que entender es que lo que tienen enfrente es un hombre de negocios que tiene hoy bajo su gestión a la economía más grande del planeta, a la de mayor influencia en el planeta. Entonces, no va a haber un cambio por la presión, en la actitud, quiero decir, por la presión mediática, no. La realpolitik, que es lo que está aplicando en este momento, en mi opinión, la administración Trump, no va a variar, salvo, en mi opinión, si se va equivocando y va a ir corrigiendo en el camino, que es lo que se suele hacer cuando uno va gestionando o una empresa o una organización grande. De cara a la reacción de los terceros, de los afectados, que ese es el resto del mundo, hay una diversidad de situaciones, ¿no? Pero hay que entender, y yo quiero poner otra vez, siendo lo que decía Alberto, en Europa,
no es solamente las políticas arancelarias, porque las políticas arancelarias o los aranceles en sí mismos pueden esconder detrás toda una serie de elementos que te obligan a ti como sociedad económica a corregir distorsiones que tú mismo has generado. Y voy a poner dos ejemplos. Todas las condiciones que tiene que tener una empresa en Alemania para producir o en Francia para producir producto de la agenda verde, para generalizar todo lo que está metido ahí, le genera tal nivel de ineficiencias artificiales, por cierto, que tiene que compensar de una manera. Entonces, para proteger su mercado, ponen aranceles, para tratar de compensar esa distorsión que ellos mismos han generado. El otro ejemplo que pongo también es, vamos a reducir la jornada laboral. Eso inmediatamente se traduce en ineficiencias, en pérdida de competitividad. Y para tratar de recuperar esa pérdida de competitividad, tú generas una política de aranceles. Yo creo que esto que está ocurriendo, más allá de todas las implicaciones que va a tener, y yo también creo que estamos en los primeros capítulos de esto va para largo, ¿no? Están desnudando toda una serie de distorsiones, muchas de ellas inducidas y con intereses y con vinculaciones a intereses económicos gigantescos en el planeta, que yo creo que al salir a la luz van a tener que ser corregidas, porque a Alemania no le va a quedar otra que corregir las distorsiones que se vienen generando, si no se va a quedar fuera, ¿no? Y no va a haber manera de generar nuevamente aranceles adicionales para cubrir esas distorsiones que hay. Entonces, redondeando el asunto es, creo que la receta ya la hemos dicho varias veces, Alberto y yo, cada país, cada bloque, es más, ni siquiera me atrevo a decir cada bloque, cada país va a tener que hacer un análisis profundo y ver cómo es que va a jugar este partido. Y es una combinación de elementos que van desde las relaciones políticas, lo que geopolíticamente sea interesante para este país en concreto y para los Estados Unidos, ¿no? Va a ser tremendamente relevante. Y la actitud que tomen, ¿no? Va, creo yo, determinar el futuro de cada una de estas sociedades. Lo cierto es que este movimiento, en mi opinión y mi lectura, es lo que va a hacer es va a generar toda una serie de ajustes, así como cuando una empresa entra a reestructuración y se tiene que revisar a fondo. Entonces, es muy duro, es muy complejo, pero cuando uno va acumulando deudas, al final tiene que pagar una factura desproporcionada. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, y también, como bien señala Alberto, aún es bastante temprano, digamos, para asumir una postura contraria a estas medidas adoptadas por Donald Trump. Ya se verá los resultados, pero como bien señala Werner, efectivamente es necesario tomar medidas ante barreras establecidas pues, por los países ante los cuales Donald Trump está imponiendo estos aranceles. Alberto, Werner, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Gracias también. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con Francia para analizar la sentencia en contra de Marine Le Pen. Seguimos en Contexto. Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional, partido antes conocido como Frente Nacional, ha sido condenada en primera instancia a 4 años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Concretamente, 2 años de prisión domiciliaria con un grillete electrónico y 2 años de prisión suspendida. Para analizar este tema nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Oscar. Un placer estar acá. Bueno, César, ¿coincides con los sectores que desconfían del Poder Judicial francés y con los partidarios de Marine Le Pen en que se trataría de una persecución política contra alguien que tiene importantes posibilidades de acceder a la presidencia en las próximas elecciones? Bueno, no tan así. Es un problema más complejo de lo que se pinta. En primer lugar, los delitos por los que se le acusa a Marine Le Pen son ciertos. Realmente hubo fraude
en la contratación de sus asistentes. Digamos, a ella se le ha acusado de haber contratado asistentes legislativos en sus funciones como europarlamentaria. Para poner en contexto, todas las personas que son elegidas como europarlamentarios para el Parlamento Europeo le dan un bono de 21.000 euros para que contraten asistentes parlamentarios. Entonces ella se le acusa de que ha contratado a gente de forma ficticia y esta gente ha trabajado para el partido y no para ella. En realidad hizo ese fraude. Pequeño problema, no es un fraude que haya hecho ella sola, es una práctica común. Y esto es muy importante que lo escuchen en Perú y en América Latina, porque creen que aquí en el primer mundo todos los políticos son impolutos y los hechos de corrupción no pasan. Esto es una práctica muy común. Entonces aquí es donde viene el pequeño problema, que es que a ella se le ha impuesto o se le está aplicando la ley de forma muy estricta. Digamos, la ley, el tribunal ha dicho, nadie está por encima de la ley, esta es la ley y se aplica y usted hizo fraude. Pero hay otros políticos que han hecho lo mismo y han salido con penas mucho más leves o incluso sin pena. Pongo el ejemplo, el actual primer ministro de Francia, François Bayrou, ha hecho exactamente lo mismo. Tal vez no como europarlamentario, pero sí como parlamentario nacional, básicamente es lo mismo. Es decir, es una práctica que hacen constantemente. O inclusive contratan en alcaldías, contratan en presidencias de región y resulta que esa gente está trabajando precisamente para su partido y no para otros. Entonces un partido como el de Le Pen, que se ha visto, digamos, sus medios económicos cercados, ha experimentado una especie de cerco sanitario por todas partes. Para poner en contexto, incluso ha tenido que recurrir a la banca rusa para que le den préstamos para hacer sus campañas, porque la banca nacional francesa se ha negado. Entonces, básicamente competir de forma limpia, siguiendo la ley, con estos partidos del establishment que hacen eso mismo, pues es prácticamente imposible. Entonces no voy a decir que la señora Le Pen no hizo un delito a la ley, no hizo fraude. Realmente el problema es que el sistema está corrompido. Esto no es solamente en América Latina, el sistema está corrompido y ella ha caído de alguna forma en él. Ahora, hay un detalle. Nadie se esperaba esta condena. No solamente ella, en realidad nadie. Ella es la política más popular de Francia. Si se hiciera la primera vuelta el día de hoy, ella saldría ganadora en la primera vuelta. Habría que hacer una segunda vuelta. Eso no garantiza que ganaría una segunda, pero con un margen más o menos de distancia considerable, ella sería la más votada en la primera vuelta. Así que digamos que el consenso político en Francia era que, o es, que la señora Le Pen debe participar en las elecciones y ser derrotada. Digamos que eso es lo que aspira el establishment francés. Porque si a ella se le impide participar, como está sucediendo, entonces va a haber una sensación dentro de su militancia que tiene una tendencia positiva a crecer, o sea, una militancia que crece mes tras mes. Va a haber la sensación de que sus elecciones fueron robadas. Va a haber una desconfianza ante el sistema, ante el poder judicial, ante los políticos en general, y esto podría desembocar en algo que hasta ahora no se sabe. Así que incluso el primer ministro François Bayrou, que está por supuesto en contra de Marine Le Pen, como inclusive el candidato de la extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, se han pronunciado en contra de este fallo y piden que la apelación sea rápida. Ahora, en caso de que esta sentencia sea ratificada y ella salga del juego, ¿qué posibilidades tiene Jordan Bardella de asumir la posición pues, de candidato a la presidencia de la agrupación nacional y de ganar y a recibir pues, todo el apoyo político que ha tenido o que tiene hasta el momento Marine Le Pen? Él es su delfín, después de todo. ¿Qué posibilidades tiene? En un principio, Jordan Bardella debería tener de piso la misma cantidad de votos que recibiría Marine Le Pen. Estamos hablando de un 30% como mínimo que va a tener en la primera vuelta. Así que todo ese apoyo sí lo va a tener. El detalle es que Jordan Bardella, con 29 años de edad, todavía no está
completamente preparado para ser presidente y eso se va a ver en debates o en la propia campaña. Si bien se ha preparado bastante, él no culminó la universidad, es un muchacho que dejó la universidad y se dedicó de lleno en la política desde muy joven. Muchos lo atacan por eso y muchos le consideran que tiene falta de experiencia. Así que difícilmente podría traer votos más céntricos o votos que podría traer Marine Le Pen, que tiene una mayor experiencia. Pero eso no le caería tan mal a Marine Le Pen porque podrían después argumentar de que, bueno, en efecto, Jordan Bardella hizo lo que pudo, hizo la campaña lo mejor que pudo, aumentó la votación del partido y al final el culpable es el sistema y el establishment que truncaron el camino a quien iba a ser de verdad la candidata del partido y quien estaba preparada y de todas formas robaron las elecciones. Y eso le daría pie a Marine Le Pen de prepararse no para estas elecciones, sino para las próximas. Ahora, la derecha francesa está fortaleciéndose, como se ha visto en las últimas elecciones, a pesar de este cerco sanitario que se le impone y medidas como esta sentencia en primera instancia contra Marine Le Pen, que si bien es un delito común o una falta común de los políticos en Francia, está haciéndose una diferencia con ella en el sentido de imponerle una condena, digamos, tan drástica por este hecho. Pero al margen de ello, en términos generales, y no solamente centrándonos en la agrupación nacional, ¿cuál es el estado de la derecha francesa en términos generales? Bueno, primero la derecha francesa sí se está fortaleciendo, pero está fragmentada. Hay una derecha conservadora de toda la vida que tiene una tradición de ser contraria a la gente de Marine Le Pen. Es un problema que data de generaciones. Básicamente muchos presidentes de región, muchos magistrados. No nos extrañemos que a lo mejor estos magistrados sean de derecha de tendencia conservadora, que no necesariamente son pro Marine Le Pen. Ahí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Esa derecha gaullista, digamos. La derecha gaullista, exactamente. De hecho, el Poder Judicial, digamos, en una mayor parte, son personas céntricas y de derecha gaullista. Pero bueno, no conozco bien la tendencia del magistrado en cuestión, pero es un detalle que hay que tener en cuenta. Y esta derecha gaullista en las segundas vueltas tiende a votar por los candidatos céntricos. Así que hay un detalle. Ese cordón sanitario se ha venido rompiendo, digamos, en el tiempo, a medida que Marine Le Pen ha logrado lo que se llama desdiabolizar el partido. Ha apartado al partido que ya heredó de su padre de muchas ideas retrógradas que tenía su padre. Su padre, estamos hablando de una persona abiertamente homófoba, por ejemplo, con comentarios racistas. Y ella lo expulsa del partido. Que le hizo mucho daño al partido. Sí. Ella lo expulsa del partido. Claro, ella lo aparta del partido y durante un largo tiempo de campaña desdiaboliza el partido. Entonces ya no es el mismo partido del papá y se ha hecho más digerible ante la sociedad. Pero todavía hay ciertos cambios que tiene que hacer, meterse más en las ciudades y tener también un discurso para los nuevos franceses que son de origen inmigrante, que los hay. Sí. Le guste o no al partido, los hay, votan, harán vida, tendrán hijos. Entonces es un partido que todavía debe mutar todavía más para hacerse, digamos, más digerible para las nuevas realidades del país. Está claro. Bueno, César, ha sido como siempre un gusto tenerte con nosotros y ya nos veremos nuevamente para analizar la coyuntura política de Francia. Vamos ahora a una... Gusto es mío. Un gusto, como siempre. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Contexto. Como hemos visto en el bloque anterior, la sentencia en contra de Marine Le Pen ha sorprendido y curiosamente ha encontrado apoyos en sectores que no se esperaba, como por ejemplo la izquierda radical liderada por Jean-Luc Mélenchon,
quienes se han posicionado en contra pues, de esta sentencia. Se trata, como bien señala nuestro invitado César Sabas, de una falta usual en los políticos europeos, pero no se esperaba que se le sentencie de este modo y esto genera desconfianza en cuanto a esta medida judicial en vista de que coincide pues, con el llamado cerco sanitario o cordón sanitario en contra de la Agrupación Nacional, un partido que, liderado por Marine Le Pen, se ha ido moderando. Ella expulsó a su padre Jean-Marie Le Pen, quien era el fundador del partido y que tenía tendencias, digamos, incompatibles con los valores actualmente vigentes de, digamos, más tolerancia hacia las minorías. Y con ella el partido ha adquirido cada vez más apoyo, pero sigue esta visión de considerar a la Agrupación Nacional, antes Frente Nacional, como una suerte de partido fascista o neonazi, cuando la realidad es que no es así, al margen de tratarse de una derecha, a la derecha de la derecha tradicional francesa, que es la derecha conservadora, gaullista. Y bueno, en caso de que esta sentencia sea ratificada, quien reemplazaría como candidato a la presidencia a Marine Le Pen sería el presidente del partido, Jordan Bardella, un joven de 29 años que está teniendo una carrera exitosa a nivel político, pero que aún le faltaría una experiencia suficiente como para poder llevar de manera efectiva debates presidenciales en su país. Pero bueno, todavía está por determinarse si es que esta sentencia va a ser ratificada o no. Y en caso de que lo sea, se reconfiguraría el escenario político francés con un reemplazo pues, de Marine Le Pen por parte de su delfín, que es Jordan Bardella. Bueno, hasta aquí en Contexto. Gracias por acompañarnos.